Desde la perspectiva de la salud mental, ¿cuáles crees que son los principales desafíos que enfrenta una persona al irse a vivir a otro país? Bueno, obviamente depende de la persona, hay de todo, pero si tuviera que decir así como los top 3, algo así, Claro. lo primero es el tema de la ansiedad, altos montos de ansiedad, no tener un buen manejo de la incertidumbre, lo que estábamos hablando antes también de los papeleos, el tema burocrático, de tener muchas cosas que están fuera de nuestro control, hace que muchas veces la ansiedad se dispare. Por lo mismo, el tema adaptativo se vuelve más difícil porque hay demasiadas cosas que están cambiando a mi alrededor, hay demasiados factores a los cuales yo me tengo que ir acostumbrando y eso el cuerpo lo percibe como una amenaza, o sea, es estresante de por sí. Y todo ese estrés también sostenido en el tiempo hace que luego haya otros síntomas más incómodos y más profundos todavía, que es un simple estrés. Eso por un lado, el tema de la ansiedad. Por otro lado, también esta sensación de sentirse perdido, de no tener como un rumbo, de no saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, eso también es muy común en cuanto a, por ejemplo, el hecho de haber elegido un estilo de vida, aunque sea momentáneo, pero un estilo de vida que se sale de la norma, que no es lo tradicional, hace que haya muchos cuestionamientos y, bueno, obviamente se intensifica si es que los cuestionamientos son literales, viniendo, por ejemplo, de familiares o amigos que juzgan este estilo de vida, pero incluso aunque no exista eso, siempre está como nuestra parte interna de que en algún momento nos imaginamos que nuestra vida iba a ser de cierta manera y de pronto toma otro curso completamente distinto y ya no, salen muchas interrogantes, o sea, cuál es realmente el sentido de mi vida, como cuestiones bien de temas de existencia, de por qué estoy acá o qué es lo que quiero hacer realmente. Y esto también va de la mano con el hecho de cambiar de oficio, de profesión, que va muy de la mano con migrar. O sea, yo tal vez era, qué sé yo, arquitecto, veterinario, profesor, y de pronto me voy a otro país y mucha gente trata de seguir ese camino, como no, yo voy a seguir trabajando en lo mío, Mm. como que le toma mucha importancia y después se dan cuenta que es difícil, que no se puede o que si es que no hablan el idioma es prácticamente imposible y vivir esos duelos de adaptación, de darse cuenta que, bueno, no es como yo esperaba, hace que sea todo como con un sentimiento más de estar perdido, de estar un poquito en el aire, como decir, ya no sé cuál es mi rumbo, mi carril, mi pilar fundamental, y ya todo se dio vuelta. Y lo tercero tendría también que ver con esto, que tiene que ver como con eh, los duelos que se van viviendo con respecto a todo lo que yo dejé atrás. El cuestionarme, por ejemplo, si yo tengo a mi familia, me llevo bien con mi familia, ¿por qué estoy acá? O sea, teniendo mucha culpabilidad también por el hecho de estarse perdiendo cosas o de no seguir el camino que yo pensé que iba a seguir en mi vida, que está como de la mano con la anterior, pero es más desde el punto de vista, más desde la culpabilidad, desde la tristeza, de decir por qué estoy haciendo esto, o sea, y al mismo tiempo quiero estar acá, me quiero quedar acá, pero bueno, está como todas las emociones divididas de decir yo igual allá tenía una vida, o allá igual me Mm. gustaba, o a mí me gusta Chile, o mi país, o lo que sea, o mi familia, o mi perrito, a quien yo haya dejado ahí atrás. Pero también me gusta esta nueva vida, entonces esa dualidad es difícil de manejar y llegar a la aceptación de eso o a tomar decisiones en base a eso es difícil y por esas tres razones diría que son como las más que obviamente ahí hay Mm. como subrazones también Por que van supuesto. apareciendo pero que tienen mucho que ver con esos tres temas principales. Me pega mucho el tema de la dualidad. El estar disfrutando mucho, saber, estar consciente del camino que estás tomando es muy bueno para ti, pero también, de cierta forma, no soltar lo que dejaste ir, que fue todo independiente que yo haya vuelto, otras personas hayan vuelto al final. Te perdiste de muchos procesos, de tu hermano, de tus padres, de tu perrito, ¿cachai? O algo por el estilo. Entonces, son procesos complejos. Sí, además que
yo diría que el gran miedo que se repite muchísimo es que pase algo. Que pase algo o que muera alguien directamente. Sí. Que alguien que yo quiera esté sufriendo, ya sea por una enfermedad, por un accidente, que algo pase y yo no esté. Y esa cuestión obviamente da miedo porque es una posibilidad real, porque esas cosas pasan, porque la gente se muere, porque la gente tiene accidentes y tiene enfermedades, y esa parte muchas veces es muy difícil de aceptar, de decir no hay nada que yo pueda hacer porque yo decidí estar lejos. Y ahí yo tengo que buscar la forma de encontrar otro rol dentro de ese mismo dinámica, ya sea familiar, social o de amistad, y poder decir yo ahora tengo otro rol diferente y me voy a posicionar de otra manera frente a esto que está ocurriendo, sabiendo que tal vez yo no puedo estar ahí. O si puedo estar ahí va a ser temporal y no va a ser lo mismo como si yo estuviera en ese momento. Y ahí, bueno, eso conlleva bastantes conflictos internos y obviamente depende mucho del caso, porque a veces hay personas que pueden simplemente dejar ir un poquito esa responsabilidad y poder tal vez compartirla con otras personas, pero hay casos en que es difícil y que hay que tomar decisiones duras donde sí o sí se pierde algo muy grande. Entonces esa yo diría que es la parte más difícil de vivir en el extranjero. Tú en uno de tus videos hablas de despedirse de uno mismo. Nunca había escuchado ese concepto. Necesito profundizar en eso. Bueno, ese video lo hice una de las veces que volví a Chile de visita, ¿Mm? que para mí personalmente fue la primera vez que yo volví, fue una de las veces más duras para mí. O sea, fue la vez que yo más me di cuenta de cuánto había cambiado en mí y de lo difícil que me estaba resultando como ajustarme nuevamente a mí misma. Y se me hizo mucho más evidente al volver a Chile porque, claro, era un espacio, un entorno que no había cambiado tanto, que no era tan diferente y que conocía a la versión antigua, digamos, mía. Entonces ahí yo me di cuenta que había muchas cosas que habían cambiado y me costó ajustarme, o sea, me sentía muy sensible, triste, no sabía muy bien cómo manejar, me sentía súper extraña. Y ahora, bueno, ya he vuelto varias veces, voy casi todos los años, sí o sí, de visita y ya sé un poco mejor qué esperarme. Y todavía existe esa sensación un poquito extraña de decir estoy en un lugar que fue mi espacio tal vez mucho tiempo, tal vez vuelvo a mi casa, me vuelvo a juntar con mis amigos del colegio y estoy en espacios que son muy familiares, pero al mismo tiempo me siento un poquito ajena y es raro y uno se pregunta por qué si al final sigo siendo yo, pero hay una parte tuya que obviamente ha cambiado y la manera en la que te relacionas con las personas también va a cambiar sí o sí, si es que hay algo en ti que ha cambiado que ha sido importante. Y la experiencia migratoria cambia a las personas. Entonces hay personas que se les nota mucho más y que necesitan este ajuste como mucho más largo y hay otros que tal vez están más flexibles o más abiertos al cambio, se resisten menos tal vez a esto y lo viven de una manera mucho más amable. Pero el despedirse de sí mismo me refería a eso, o sea, a entender y darse cuenta que al estar en un entorno conocido ahora yo soy diferente y por lo tanto puedo reconocerme a mí misma desde otra posición, desde otro lugar, que puede ser igual de lindo que el anterior, pero que va a ser distinto. Y al despedirme de eso también como que doy espacio a esta nueva versión y ver qué ocurre también con esta nueva persona que va apareciendo.